Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría. Y hoy meditaremos sobre la confesión, el sacramento de la reconciliación. Reconciliarnos con Dios, volver a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco. Él dice: muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la reconciliación, y entre ellas muchos jóvenes, quienes, en una experiencia semejante, suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. Ponemos convencidos en el centro el sacramento de la reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa, se llega a hacerlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión que Jesús, y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino, que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. De esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el Padre en la parábola del Hijo pródigo. Un padre que corre al encuentro del Hijo, no obstante, hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar a ese hijo arrepentido, que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido delante de la misericordia del Padre que no conoce confines. No harán preguntas impertinentes, sino, como el padre de la parábola, interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confesores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia. Pues aquí el Papa Francisco nos está recordando que los sacerdotes se dediquen a confesar de una forma muy misericordiosa, que nunca se cansen de acoger al pecador, que nunca lo cuestionen, que nunca lo pregunten, que simplemente escuchen sus pecados y le perdonen. Entonces, que nos sepan acoger a todos nosotros los pecadores con la misericordia de Dios. Y esto es un llamado para nosotros para que no tengamos miedo de acercarnos a la confesión. Ese es un llamado especial que el Papa Francisco nos está haciendo, de que no tengamos miedo, de que volvamos a Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Jesús a través de Santa Faustina sobre la confesión. Nos dice: deseo nuevamente decir 3 palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. La primera: total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea, si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera, cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual, y el Señor Jesús mismo no se ofrece a tal alma de modo superior, porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. La segunda palabra, la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que la debería sanar.
La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone a gran peligro, y no progresará nada en la perfección, y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Esto es una reflexión que Santa Faustina Kowalska escribió sobre lo que el Espíritu Santo le inspiraba sobre la confesión. Y por eso nos dice estas 3 palabras que el alma desea decididamente para tender a la santidad, para hacer una buena confesión. Entonces, dice que la primera es total sinceridad y apertura. O sea, cuando uno se acerca a la confesión tiene que ser sincero y abierto. No engañar, no tratar de engañar al sacerdote. Decir las cosas con confianza, abiertamente, con verdad. La segunda palabra que nos dice Faustina es la humildad. Dice que el alma no va a sacar ningún provecho de la confesión si el alma no es humilde. Si el alma es soberbia, se mantiene en la oscuridad. Entonces lo importantísimo que es la humildad en el momento de la confesión. Sabernos y reconocernos pecadores, no tener miedo, pero ser como niños pequeños, diciendo con toda apertura, con toda sinceridad y con humildad nuestros pecados al sacerdote, al confesor. Y la tercera palabra que nos dice Faustina es la obediencia. Nos dice que el alma debe de ser obediente si quiere que el Señor Jesús pueda actuar en ella. Dice que el alma desobediente no conseguirá ninguna victoria. El alma desobediente se expone a gran peligro y nunca progresará en la perfección, nunca podrá mejorar, no se podrá defender en la vida espiritual. Y Faustina nos dice que Dios colma generosamente con gracias, con bendiciones al alma que se confiesa, pero lo tiene que hacer en obediencia, en humildad y con total sinceridad y apertura, y siendo obediente a lo que el sacerdote nos deje como penitencia, y siendo obediente a los mandamientos de la ley de Dios, de que si ya no debo de seguir cayendo ni pecando, tener la intención de no caer, no tratar de engañar a Dios. Y luego nuevamente nos dice Faustina, sobre la confesión, nos dice que de la confesión deberíamos obtener 2 beneficios. Nos confesamos para ser sanados y nos confesamos para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación, como el niño pequeño. Entonces, si nosotros queremos sanar nuestra alma, pues acercarnos a la confesión sin temor, porque para eso nos acercamos a la confesión. Nuestra alma está llena de pecado. Hemos ido juntando pecados durante muchos años a lo mejor. Y nuestra alma necesita ser sanada, lavada, limpia. Jesucristo, con su agua que brotó de su corazón en el momento de su muerte en la cruz, brotó la sangre y el agua. Esa agua es con la cual Él nos limpia de nuestros pecados, nos lava de nuestros pecados. Y Él es el mismo quien está en la persona del sacerdote y quien nos perdona nuestros pecados. Y dice que la confesión también es para que seamos educados. ¿Sí? Nuestras almas necesitan una continua educación. Pues si vamos mal, el sacerdote nos dirá, a ver, ya no sigas haciendo esto, empieza a cumplir los mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios, sé obediente. Y como un niño pequeño, el sacerdote nos recomendará, nos aconsejará empezar por el camino del bien. Si hemos caído a lo mejor en pecados veniales, pues también necesitamos estos consejos, esta educación que nos puede dar el sacerdote. Entonces nos confesamos para sanar nuestra alma y para educar nuestra alma. Y sanarla especialmente de tantos problemas espirituales como depresiones, tristezas, angustias, temores, miedos, que el demonio nos infunde, sobre todo cuando vivimos en pecado mortal. Por eso es tan importante, cuando nos acercamos a la confesión y ya estamos con nuestra alma en gracia, Jesucristo reinando en nuestra alma, ahí Él mismo, con la gracia del Espíritu Santo, fortalecerá nuestra alma. En el momento de la absolución, cuando el sacerdote nos da la absolución, el Espíritu Santo baja sobre cada persona. Esa gracia santificante que nos va a fortalecer para no seguir cayendo, para iluminarnos, para guiarnos. Tenemos que ser obedientes a esa iluminación que el Espíritu Santo nos quiere dar para poder continuar en el bien. Y ser obedientes a los consejos que nos da el sacerdote y a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Nos vuelve a decir Faustina,
Cuando reflexioné que hacía 3 semanas que no me confesaba, irrumpía en llanto, viendo la fragilidad de mi alma y ciertas dificultades. No me había confesado porque así fueron las circunstancias. Cuando había confesión, yo estaba en la cama aquel día. A la semana siguiente, la confesión fue por la tarde, y por la mañana yo había salido al hospital. Esta tarde, en mi habitación aislada, entró el padre András y se sentó para que me confesara. Antes, no dijo ni una palabra. Me alegré grandemente porque deseaba muchísimo confesarme. Como siempre, revelé toda mi alma. El padre me dio respuesta hasta la cosa más pequeña. Me sentía extrañamente feliz de poder decir todo. Como penitencia me dio las letanías del nombre de Jesús. Cuando quería presentarle la dificultad que tenía para rezar aquellas letanías, se levantó y me dio la absolución. Y de repente un gran resplandor comenzó a salir de su persona, y vi que no era el padre András, sino Jesús. Sus vestiduras eran claras, como la nieve, y desapareció enseguida. Al principio me quedé un poco inquieta, pero un rato después, cierta tranquilidad entró en mi alma. Noté que Jesús confiesa como los confesores. Sin embargo, durante esta confesión mi corazón intuía extrañamente algo. En un primer momento no logré comprender qué significaba eso. Pues Faustina nos cuenta aquí cómo ella necesitaba la confesión, llevaba 3 semanas que no se había confesado, y el sacerdote fue directamente a la cama, porque ella estaba enferma, a darle este sacramento de la confesión. Hizo su confesión, muy bien hecha, y al ver que cuando el sacerdote se fue, ella vio que era Jesús el que se levantaba y se iba. Es para que nosotros tengamos la certeza de que cuando vamos a la confesión, el que nos confiesa, el que nos perdona los pecados, el que nos escucha los pecados, es Jesús en la persona del sacerdote. Para que no tengamos miedo de Dios, para que sepamos que Él siempre nos quiere perdonar y que es con Él con quien vamos a confesarnos. El sacerdote es solamente su instrumento. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la confesión, el sacramento de reconciliación, reconciliarnos con Dios. Escribe Faustina: hoy escuché estas palabras. Jesús le dijo: ruega por las almas, para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal, prodiga mi misericordia. Pues aquí, Faustina nos está diciendo este mensaje tan hermoso que Jesús le dicta. Primero le pide que rece por las almas, para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia, es el confesionario. Entonces, rezar por las almas para que no tengan miedo de acercarse a la confesión. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nos pide exactamente lo mismo a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Que recemos por la gente que lleva mucho tiempo sin confesarse, para que no tengan miedo y se puedan acercar a la confesión. Y luego le dice: no dejes de rogar por los pecadores, o sea, rezar, suplicar por los pecadores. Y le dice que ella sabe cuánto le pesan las almas sobre su corazón, las almas que viven en pecado mortal. Por eso le pide alivio para su tristeza mortal. Y le pide también que dé a conocer su misericordia. Lo mismo nos pide a nosotros. Nosotros no sabemos cuánto sufre Jesús por cada alma que se condena. No lo podemos entender. Pero tenemos que rezar, rogar, suplicarle a Dios, ofrecer sacrificios, ayunos, oraciones, misas, por la conversión de los pecadores. Y así aliviaremos la tristeza tan grande que tiene el corazón de Jesús por las almas que no quieren vivir en gracia de Dios, que no quieren permitir que Él sea el Rey de su vida. Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Pero hay almas que no quieren salvarse, que viven obstinados en el pecado, en el orgullo, en la soberbia. Pues con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con lo poquito que podamos ofrecer cada día, con nuestro ayuno, las santas misas, lo que podamos ofrecer cada día, por la conversión de los pecadores, y así ayudaremos a que esas almas, que Dios les dé la gracia a esas almas de la conversión. Pero se necesita de nuestra ayuda. Y le dicta de nuevo Jesús:
Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro, no hay que hacer una peregrinación lejana, ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe, a los pies de mi representante, y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh infelices, que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia. Lo pedirán en vano, cuando sea demasiado tarde. Pues aquí le dicta todo este párrafo tan importante. Jesús se lo dicta a Faustina, a Santa Faustina Kowalska, y le dice que le diga a todas las almas que es en el tribunal de la misericordia, o sea, en el confesionario, donde tenemos que buscar consuelo. Nuestra alma necesita consuelo muchas veces de tanto sufrimiento, de tanta herida, de tanto pecado. Pues ahí buscamos el consuelo, en el confesionario. Y nos dice que allí es donde suceden los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Claro, cuando un alma vive en pecado mortal desde hace muchos años y se acerca a la confesión, hace una buena confesión de su vida, con un corazón humilde, arrepentido, con la intención de cambiar, con el propósito de no volver a pecar, hay un gran milagro sucede en ese corazón. El demonio se va y empieza a reinar Jesucristo en esa alma. Esa alma es sanada. Jesucristo se encarga de sanarla, de lavarla. Hay fiesta en el cielo. Ahí suceden los milagros más grandes. La conversión de un alma, la sanación de un alma, que Jesucristo empiece a reinar en esa alma nuevamente. Él es creador, junto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Crearon a cada ser humano, crean a cada ser humano. Y Él quiere reinar en cada corazón. El reino de Jesucristo aquí en la tierra es el corazón, el alma de cada persona. Por eso es un gran milagro cuando Jesucristo puede volver a reinar en esa alma, en esa vida. Y esa alma puede entrar nuevamente a la gloria eterna. Esa gloria que había perdido por su pecado grave, por su pecado mortal. Dice Jesús, para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana, ni celebrar ritos exteriores. O sea, no tenemos que ir a ningún lugar especial, sino acercarnos con fe, con confianza, a los pies de su representante, o sea, al sacerdote, y confesarle ahí, con fe, confiando en Dios, nuestra miseria, nuestro pecado, sin tener miedo, reconociéndonos pecadores. ¿A quién queremos engañar? A Dios no se le puede engañar. Engañaremos a muchos, pero a Dios no. O sea que en el momento de la confesión, la importancia es la humildad, la sinceridad, confiando siempre en Él, sabiendo que siempre nos quiere perdonar. Y dice que el milagro de la misericordia de Dios, en ese momento, se manifestará en toda su plenitud. O sea, ese gran milagro, maravilloso milagro, en que esa alma estaba muerta, pues en ese momento Jesús la sana, la revive, la llenará de gracias, de bendiciones. La misericordia de Dios la llenará de todo tipo de regalos y se manifestará en toda su plenitud. Mientras más confiemos en Dios, más bendiciones tendremos. Dice que aunque un alma fuera como un cadáver, descomponiéndose, de tal manera que para nosotros los seres humanos pensáramos que no hay forma de salvación para esa alma, no es así para Dios. Para Dios no está perdido. Eso es lo importante, es muy importante eso, porque a veces escuchamos que hay gente que le dice a alguna persona que vive en pecado, que siempre ha sido pecadora, y le dice, no, es que tú ya no tienes perdón de Dios, es que tú estás perdido, es que tú no tienes forma de salvarte. No es así para Dios, que nadie los engañe. Hasta el momento de nuestra muerte tenemos la posibilidad de volver a Dios, pero no lo dejemos para el último momento. Aprovechemos el sacramento de la confesión ahora, mientras tenemos vida, mientras lo podemos hacer, mientras nos podemos acercar. No lo dejemos para el momento en que estamos agonizando y que a lo mejor no va a haber posibilidad de que algún sacerdote vaya con nosotros si estamos muriendo. Entonces, por eso, aprovecharlo ahora y sobre todo en este año de la Divina Misericordia. Aprovechar el sacramento de la confesión que va a restaurar nuestra alma, a sanarla,
aunque nuestra alma pareciera un cadáver, muerta, pues no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia puede restaurar, puede sanar a esa alma en toda su plenitud. O sea, que nadie le diga a ninguna persona que no hay salvación. Mientras tiene vida, tiene tiempo para salvarse, tiene tiempo para volver a Dios, tiene tiempo para que Jesucristo la restaure en toda su plenitud y puede llegar a ser santa si se lo propone desde ese momento. Si desde ese momento cambia, desde el momento de la confesión, dice, quiero ser santo y quiero cambiar, pues Dios se va a encargar, pero tenemos que tener ese propósito de cambiar por completo. Y dice, infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia. Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. O sea, cuando ya morimos, en el momento de la muerte, y es el momento de la justicia. Entonces tenemos que aprovechar este momento, mientras tenemos vida, mientras tenemos salud, podemos acercarnos fácilmente a la confesión, buscar al sacerdote y permitir que Dios haga este milagro de la divina misericordia en nuestra alma. Nuestras almas que están tan perdidas, tan alejadas de Dios, a lo mejor desde hace tantos años, hemos caído en todos los pecados graves, hemos faltado a todos los mandamientos. Pues no hay que tener miedo, hay que confiar en Dios y saber que Él es mi Padre amoroso, que me creó y que quiere que mi alma llegue a la gloria eterna a su lado, en el cielo. Él tiene reservado un lugar en el cielo para cada ser humano, con su nombre. Depende de cada uno de nosotros, si queremos aceptarlo, si queremos vivir esa vida eterna a su lado o no, o si queremos condenarnos. Cada quien es libre, cada quien lo decide, pues pensémoslo bien, porque es la decisión más importante de nuestra vida. Acerquémonos a Dios sin temor, sabiendo que Él nos espera y que Él quiere llenarnos de regalos, de bendiciones. ¿Para qué queremos estar en esta vida sufriendo esa soledad, esa tristeza, esa amargura por vivir en el pecado mortal? ¿Para qué queremos eso? ¿No preferimos mejor vivir en la alegría, en la paz, en el gozo, sabiéndonos amados por Dios, sabiéndonos hijos de Dios, y que Él nos ama? Aunque ninguna persona nos ame, Dios siempre nos ama a todos, a cada ser humano nos está llamando, a todos nos ama y nos busca por nuestro nombre a cada quien. Dejémonos tocar por su amor, por su misericordia. Volvamos a Él, no tengamos miedo. Es nuestro Padre amoroso, así como un Padre aquí en la tierra. Siempre quiere perdonar, siempre quiere ayudar, siempre quiere tener a su lado a su Hijo, aunque se haya ido desde hace muchos años, aunque se haya alejado de Él, aunque no haga cosas buenas, aunque esté perdido en el mal, siempre el papá lo quiere perdonar, siempre lo quiere abrazar, siempre le quiere decir, hijo, ven a mí, yo te quiero ayudar, te quiero dar de comer, te quiero abrazar, te quiero dar abrigo, todo lo que necesites. Si nosotros que somos humanos pensamos así, sentimos así y que somos egoístas, ¿cómo será Dios de amoroso? ¿Cómo siempre nos estará esperando Él, que es el amor mismo? Entonces, no nos dejemos tentar por el demonio. No permitamos que Él nos tiente, porque muchas veces Él nos hace pensar y nos habla en nuestra conciencia y nos dice, no tienes perdón de Dios, tú no te acerques a la confesión porque tú no tienes perdón de Dios, Dios ya no te puede perdonar. No permitamos eso porque son trampas del demonio. Él quiere llevar a las almas al infierno, a la condenación. No caigamos en su juego, no caigamos en su trampa. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, la confesión, el sacramento de la reconciliación con Dios. Escribe Faustina. Hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas
que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Pues nos vuelve a repetir Jesús. Cuando nos acercamos a la confesión, a la fuente de su misericordia, o sea, a su corazón misericordioso, siempre fluye sobre nosotros, o sea, Él derrama sobre nosotros la sangre y el agua que brotó de su corazón y ennoblece nuestra alma, o sea, va haciendo nuestra alma más buena, más noble. Él lo hace en nosotros solo no podemos. No podemos hacer nada bueno si no es con su ayuda. Pues Él, en el momento de la confesión, en el momento de la absolución, derrama su sangre y su agua sobre cada uno de nosotros, de nuestras almas, nos limpia, nos lava de nuestro pecado, y así va haciendo nuestra alma más noble, más buena. Dice que cada vez que nos vamos a confesar, debemos sumergirnos en su misericordia. Sumergirnos totalmente en su misericordia, con gran confianza, o sea, confiando en Él, absolutamente confiando en Él. No tener miedo de Dios, para que Él pueda derramar sobre nuestra alma toda la generosidad de su gracia, o sea, para que Él nos pueda llenar de bendiciones y de regalos. Queremos que Jesucristo, que es Dios, nos llene de regalos y bendiciones, tantas que necesitamos cada quien. Pues acerquémonos a la confesión con un corazón humilde, contrito, arrepentido. Él, al ver que nosotros nos acercamos a la confesión, decimos todos nuestros pecados sin temor, sin miedo, confiando en Él, confiando, es muy importante confiar en Dios. Él podrá derramar, darnos, bañarnos con toda su generosidad de regalos y gracias. O sea, todo lo que necesitemos nos lo va a dar. Todo lo que es bueno para nosotros nos lo va a dar. Cuando nos acercamos a la confesión, debemos saber que Él mismo nos espera en el confesionario. Porque a veces decimos, no, es que ese sacerdote no me gusta. Es que yo no voy a ir con ese sacerdote porque es más pecador que yo. Pues no, Jesús nos dice que Él se encuentra en la persona del sacerdote. Él mismo nos espera en el confesionario, solo que está oculto en el sacerdote. Pero Él mismo actúa en nuestra alma. O sea, en el momento en que los sacerdotes son ordenados sacerdotes, les dan este sacramento que es del orden sacerdotal, pues ellos tienen el poder para perdonar los pecados. Pero no es que ellos lo perdonen solito, porque en el momento en que nos están confesando es Jesucristo que los usa como su instrumento para perdonar los pecados nuestros. Entonces no es el sacerdote que Él me esté perdonando, es Jesús en la persona del sacerdote. Es Jesús que usa al sacerdote como su instrumento, aunque sea un sacerdote más pecador que cada uno de nosotros. Aunque sea un sacerdote que se ha portado muy mal y que ha ofendido mucho a Dios. De todos modos, en el momento de la confesión, Jesucristo lo usa para perdonar nuestros pecados. No por sus pecados Él pierde el poder de perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, para que nosotros no lo juzguemos, sino que tenemos que rezar por ellos. Ustedes piensen, ¿a quién le interesa más tentar al demonio? ¿A un sacerdote o a uno de nosotros laicos? Obviamente un sacerdote, porque con un sacerdote que cae en un pecado grave, se alejan miles de almas de la Iglesia y del sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Entonces, nosotros como fieles, como miembros de la Iglesia que somos, debemos de rezar por ellos todos los días, para que sean santos. Ellos tienen muchas más tentaciones que nosotros y serán juzgados mucho más fuerte, mucho más severamente por Jesucristo que nosotros. Entonces necesitan mucho más nuestra oración. Y tenemos que saber que a veces tristemente los sacerdotes tienen tanto trabajo, tanta ocupación, que no tienen tiempo para su vida espiritual, tristemente. Deberían de incrementar su vida espiritual para fortalecer su alma y no caer en las trampas del demonio. Pero necesitan de nuestra oración, porque a lo mejor si ellos no tienen tiempo para hacerla, pues nosotros sí podemos hacerla para ellos. Nosotros rezar constantemente, todos los días en nuestro rosario, en la coronilla,
en la misa que vayamos, pedir por los sacerdotes, para que sean santos, porque un buen sacerdote puede guiar a muchas almas hacia la santidad. Un santo sacerdote lleva muchas almas hacia la santidad. Un sacerdote malo, pues aleja miles de almas. Y nos dice entonces Jesús que Él se encuentra en la persona del sacerdote, que Él mismo actúa en nuestra alma a través del sacerdote, que en la confesión, la miseria de nuestra alma, el pecado de nuestra alma, se encuentra con Dios de la misericordia. O sea, nos encontramos con Dios en el momento de la confesión. Y nos dice que las almas sacan gracias de esta fuente de la misericordia y las sacan exclusivamente con el recipiente de confianza. O sea, mientras más confíe un alma en Dios, mientras menos miedo tenga de Dios, mientras más se atreva a decir todos sus pecados con humildad, sin guardarse ninguno, ¿sí? Con humildad, con arrepentimiento, confiando en Dios, sabiendo que Él nos va a entender y nos va a perdonar. Pues dice que si su confianza es grande, la generosidad de Jesucristo no conocerá límites. Queremos que Dios nos llene de bendiciones, de todo tipo de bendiciones espirituales y materiales. Vivamos en gracia de Dios, volvamos a Dios, ¿sí? Aprovechemos los torrentes de su gracia que inundan a las almas humildes. Jesucristo nos dice que los soberbios permanecerán siempre en pobreza y miseria, porque su gracia, sus regalos, sus bendiciones, se alejan de los soberbios y se las da a los humildes. Entonces nos dice que si nuestra confianza es grande, su generosidad no conocerá límites. Nos llenará de bendiciones. Mientras más confiemos en Él, más bendiciones nos dará. Y hagan la prueba. Seamos como niños pequeños, como un niñito pequeño que confía en su papá y en su mamá, que le pide todo a su papá y a su mamá. Y su papá y su mamá le darán todo lo bueno para él. No las cosas que le harán daño, pero todo lo bueno sí. Siempre los papás quieren ayudar a sus hijos. Quieren amarlos, quieren abrigarlos, quieren darles todo lo que necesitan, material y espiritual. Mucho más Dios. Y Él nos dice que los torrentes, las bendiciones, por cantidades torrenciales, o sea, en cantidades, nos las dará a las almas humildes. Por eso es tan importante ser humilde en el momento de la confesión. No tener miedo. Saber que Dios nos ama, nos quiere perdonar, nos está esperando desde toda la vida. Si yo llevo muchos años que no me he confesado, pues Dios me está esperando y nos llama a través de distintas situaciones, circunstancias, de todo tipo de problemas. Él nos está llamando, Él permite esas cosas para que volvamos a Él. Si en todo nos fuera bien, nunca volveríamos a Dios, nunca lo tomaríamos en cuenta en nuestra vida. Entonces por eso Él permite sufrimientos, problemas, enfermedades, situaciones difíciles, para que nuestra mirada vuelva a Dios, para que nos reconozcamos que somos poca cosa, que sin Él no podemos nada. Nos dice que los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque su gracia, sus regalos, sus bendiciones, se aleja de los soberbios y siempre se dirige a los humildes. ¿Queremos que Dios nos llene de bendiciones? ¿Queremos que Jesús actúe en nuestra alma, nos ayude a cambiar, nos fortalezca, nos ayude a perseverar en el bien? Seamos humildes, pidámosle su ayuda todos los días, todo el tiempo. Después de que nos hemos confesado, pedirle, Señor, quiero que tú vivas en mí siempre, no quiero que nunca te vayas de mí. Quiero perseverar en el bien, quiero permanecer haciendo tu voluntad, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, por amor a Dios, por amor a Él, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, que quiere decir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Honrar padre y madre, no matar, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no robar, no mentir, no desear la mujer de mi prójimo o el hombre de mi prójima, y no desear los bienes ajenos. Esos son los 10 mandamientos que tenemos que tenerlos muy presentes y cumplirlos por amor a Dios, no por obligación. Es muy importante que todo sea por amor a Dios. A Él le agrada que sea por amor, no de mala gana, no por obligación. Que lo pongamos a Él como el centro de nuestra vida. Por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo lo resumió así. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo a Dios como lo primero en mi vida, amaré a toda la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y los veré a todos como hermanos. Y por amor a Dios, amaré a toda la gente que está a mi lado. Y no lo juzgaré y no lo criticaré. Trataré de ser siempre buena. Trataré de disculparlos.
Bueno, vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la confesión, la reconciliación con Dios. Y escribe Faustina: en la adoración, durante el oficio de las 40 horas, el Señor me dijo: hija mía, escribe que las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias, y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. Pues aquí Jesucristo nos está dando muy buen consejo, muy importante para saber cuándo realmente ofendemos a Dios con nuestras culpas. Porque dice que las culpas involuntarias, hacemos algo, pero no con la mala intención de hacerlo, no retienen su amor hacia nosotros. ¿Sí? Pero cuando hacemos, aunque sea algo muy pequeño, pero con la mala intención de corazón, frenamos las gracias que Él nos quiere dar, y a tales almas, Él no les puede colmar de sus dones, de sus regalos. Por eso es tan importante la pureza de intención. Alguna vez la Virgen María y también Jesús le decían a Santa Faustina que para ser santa le pedían 3 virtudes, y le decían: la primera, humildad, humildad, humildad. La segunda, pureza de intención, o sea, hacer todo con buena intención. Y la tercera, amor a Dios y al prójimo. ¿Sí? Entonces, primero, la humildad. Ser siempre humilde, saber que yo soy una poca cosa, que no sé hacer nada bien, que lo poquito bien que hago es porque Dios me ayuda. ¿Sí? Saber que siempre necesito a Dios. No caer en la soberbia, que ese es el peor pecado. Pecado capital, el peor, la soberbia. Entonces tenemos que practicar la virtud. Luego, pureza de intención, hacer todo con buena intención en nuestro corazón. Nunca querer ofender a nadie, nunca querer hacerle mal a nadie. Y tercero, amor a Dios y amor al prójimo. Bueno, entonces es muy importante la intención de nuestro corazón en nuestros actos. Y fijémonos bien, porque en todo tenemos que tener esa pureza de intención. Las mujeres sobre todo, en la forma de vestir. Porque a veces nuestra soberbia, nuestra vanidad, nos hace que queramos ser las más llamativas y las más guapas. Y eso no agrada a Dios seguramente por la forma de vestirnos, que no es agradable a Dios. Ropa muy ajustada, escotes, minifaldas, muy pintada, porque uno quiere ser la más guapa y eso es pura vanidad, pura soberbia. Mejor la sencillez, la humildad, ser como niños pequeños. Siempre que vemos a un niñito de 2, 3 añitos, son sencillos y humildes. Así nos quiere Dios, si queremos ser agradables a Él. Entonces es tan importante humildad, pureza de intención, de alma, de cuerpo, de pensamiento, pureza en todas nuestras acciones y amor a Dios y al prójimo. Escribe nuevamente Faustina: una vez, cuando tenía cierta duda que se había despertado en mí poco antes de la Santa Comunión, de repente se presentó nuevamente el Serafín con el Señor Jesús. Yo, sin embargo, pregunté al Señor Jesús, y sin recibir la respuesta, dije al Serafín: ¿me confesarás? Y él me contestó: ningún espíritu en el cielo tiene este poder. En ese mismo instante, la Santa Hostia se posó en mis labios. Pues Faustina nos cuenta una situación que le pasó a ella, que ella tenía alguna duda, y que el Serafín le traía la comunión. Ella estaba en cama, o sea, un ángel le traía la comunión. Y ella le preguntó al ángel si es que la iba a confesar, porque ella pues tenía alguna duda a lo mejor de alguna falla que había tenido. Y le preguntó si la iba a confesar. Y el Serafín, este ángel, le dijo que ningún espíritu del cielo tiene el poder de perdonar los pecados, solamente los sacerdotes. O sea, Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión. Ustedes recordarán el domingo de resurrección, cuando Él resucita y se aparece en la tarde a los apóstoles, sopla sobre ellos, les dice: la paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo.
Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los que no perdonen quedarán sin perdonar. Esto viene en el Evangelio de San Juan, lo pueden leer. Y ahí es cuando Jesucristo instituye el sacramento de la confesión. Él le da el poder de perdonar los pecados solamente a los sacerdotes. Y a los sacerdotes los usa como instrumentos para perdonar pecados. Él está en la persona del sacerdote. Para que nosotros lo tengamos claro. Hay gente que a veces dice, es que yo prefiero confesarme directamente con Dios. ¿Para qué con el sacerdote? Yo les digo, miren, está muy bien que hablemos con Dios siempre, en todas partes. Y yo puedo correr a pedirle perdón enfrente del sagrario y voy y le digo, Señor mío, perdóname, perdóname. Está muy bien hacerlo. Pero el sacramento de la confesión y la certeza de que mis pecados son perdonados, solamente son a través del sacramento, ¿sí? Y cuando el sacerdote dice esas palabras, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y me da la absolución, ahí yo tengo la certeza de que mis pecados están perdonados. De la otra forma, yo no tengo la certeza. Y se requiere mucho más humildad acercarme a un sacerdote para decirle mis pecados que si yo la hago directamente con Dios. ¿Y qué dice Jesús de las almas humildes? A las almas humildes las llena de bendiciones. Mucho más que a las almas soberbias. A las almas soberbias las despide vacías. Entonces, si yo quiero vivir en gracia de Dios, permitiendo que Jesucristo vuelva a reinar en mi corazón, porque yo vivía en pecado mortal desde hacía tantos años, pues me acerco a la confesión, sin temor, con humildad, con un corazón arrepentido, contrito, reconociéndome pecadora. Mientras más pecadora me sienta yo, mayor derecho tengo a la divina misericordia. ¿Sí? O sea que se trata de que seamos humildes, arrepentirnos de corazón y acercarnos al sacerdote. No tener miedo. Saber que Él representa a Jesús. Jesús está en Él para perdonar mis pecados. Y luego Faustina escribe, hoy el Señor volvió a instruirme cómo debo acercarme al sacramento de la penitencia. Hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo, y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. ¿Queremos que Jesucristo llene nuestra alma con su luz, con su paz? Acerquémonos sin miedo a la confesión. Preparémonos bien, así como Jesús le decía, así como si nos preparáramos para estar enfrente de Él, pues así tenemos que hacerlo para cuando nos vamos a confesar con el sacerdote. ¿Sí? Y no analizarlo. No analizar si es un sacerdote bueno o no bueno, santo o no santo o pecador. Nunca lo analicemos. Acerquémonos a Él. Jesús se está valiendo de esa persona, de ese sacerdote, para perdonar nuestra alma. Y tenemos que abrir nuestra alma al confesarnos, como lo haríamos con Él mismo. Así como nos gusta confesarnos con Jesús, decirle a Él, Señor Jesús, perdóname, hice esto, fui una pobre pecadora, perdóname, caí en la soberbia, en lo que hayan caído cada quien. Y nos gusta contarle y decirle, y está muy bien, pero nos falta esa absolución que nos da el sacerdote, que Jesús nos da a través del sacerdote. Pero así, con esa humildad con la que le hablamos a Jesús, pues es con esa misma humildad hablarle al sacerdote, decirle nuestros pecados, confesarle todos nuestros pecados, no quedarnos con ninguno. Luego nos vuelve a decir Jesús, para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. O sea, que un alma que está arrepentida, aunque sea la peor pecadora del mundo, Jesús la quiere perdonar. Él es la misericordia mismo para esa alma. La más grande miseria, el más grande pecado de un alma, no hace que Jesucristo se enoje. No se enoja, no cae en la ira, sino que su corazón siente gran misericordia, gran amor por esa alma. Sepamos que el sacramento de la confesión es especialmente para los más pecadores. Entonces aprovechemos acercarnos sin temor, aunque yo sea la más pecadora del mundo, no tener miedo de Dios, arrepentirme de corazón, ser humilde, reconocerme pecadora, reconocerme que he ofendido a Dios durante tantos años, que lo he sacado de mi vida, pero ahora quiero que Él vuelva a mí, que Él vuelva a reinar en mi corazón, y ustedes van a ver cómo va a cambiar nuestra vida por completo. Por completo. Ya podremos estar felices, llenos de paz, llenos de alegría, de gozo en el corazón. A lo mejor tendremos los mismos sufrimientos, los mismos problemas, pero nuestra vida va a estar tan distinta, nuestra alma va a estar tan distinta,
todo lo veremos con distintos ojos. Porque Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.